El 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca de la Ciudad de México hará algo que ningún otro estadio en la historia del fútbol ha hecho jamás. Albergará el partido de apertura de una Copa del Mundo por tercera vez. México 1970, México 1986 y ahora el Mundial de 2026. Hay estadios más modernos. Los hay con mejor tecnología, con mejores asientos, con mejores vistas al campo. Hay estadios más grandes en términos de capacidad. Pero no hay ningún otro lugar en el planeta que haya visto tres momentos fundacionales del fútbol mundial: Pelé, Maradona y ahora, la primera Copa del Mundo compartida entre tres países. Eso es lo que todos saben sobre el Azteca. Lo que muy poca gente sabe es la historia que está detrás. No la historia futbolística, que es la que se cuenta en los documentales y en los libros de deportes, sino la otra historia. La historia del dinero, del poder, de las negociaciones que no ocurrieron en el campo sino en las oficinas. La historia de una familia que empezó vendiendo zapatos en las calles de Tampico y terminó siendo propietaria del estadio más icónico de América Latina y de la televisora más poderosa del mundo hispanohablante. La historia de cómo un error de construcción se convirtió en uno de los monumentos más reconocibles del siglo XX. Y la historia de cómo un estadio de fútbol se convirtió, sin que casi nadie lo notara, en el instrumento más eficaz para concentrar poder económico, mediático y político en manos de una sola familia durante 60 años. Esta es la historia de la fortuna detrás del Azteca. Para entender el Estadio Azteca, hay que retroceder al menos 4 décadas antes de que existiera. Hay que ir a Tampico, Tamaulipas, en los primeros años del siglo XX, y encontrar a un joven de familia vasca que vendía zapatos en la calle. Se llamaba Emilio Azcárraga Vidaurreta. Había nacido el 2 de marzo de 1895 en Tampico. Sus padres eran inmigrantes vascos, Mariano Azcárraga y Emilia Vidaurreta, instalados en ese puerto del Golfo que a principios del siglo XX era uno de los centros económicos más activos del país por la extracción de petróleo. La familia no era pobre, pero tampoco era rica. Eran lo que en México se llama una familia de esfuerzo, trabajadores, prácticos, con la vocación del comercio grabada en el carácter. Emilio creció entre Tampico, Piedras Negras y San Antonio, Texas, donde asistió a la escuela secundaria. Luego estudió en la Universidad de San Eduardo en Austin, asistiendo a clases nocturnas mientras trabajaba de día en una zapatería. A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, vendía zapatos ambulantes en las calles. Ese detalle, el vendedor de zapatos, ha sido repetido tantas veces en la historia de la familia Azcárraga que se ha convertido en una especie de mito fundacional. Y como todos los mitos fundacionales, contiene una verdad importante y omite algunos detalles incómodos. La verdad es que Emilio Azcárraga empezó desde abajo, con trabajo propio y sin capital familiar significativo. El detalle incómodo lo recoge el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, escrito por Claudia Fernández y Andrew Passman, que es la fuente más exhaustiva sobre la familia. Según ese libro, circularon rumores de que Emilio y sus hermanos Rogelio y Gastón habían acumulado parte de su fortuna inicial a través de contrabando de oro durante la Revolución, aprovechando que el país estaba dividido entre zonas con diferentes gobiernos y diferentes monedas. Esos rumores nunca fueron probados ni desmentidos de manera concluyente. Lo que sí está documentado es lo que vino después. A los 22 años, Emilio ya había abierto en Monterrey una agencia automotriz con distribución de vehículos Ford. A los 28, había invertido en la empresa de discos Victor Talking Machine Company, obteniendo la distribución para México. Los hermanos Azcárraga también aprovecharon las oportunidades que dejó la revolución comprando arte, joyas y objetos de valor a familias adineradas que habían perdido sus fortunas durante el conflicto, para luego venderlos con ganancias en Estados Unidos. Eran hombres que entendían las oportunidades donde otros veían caos. Esa capacidad, que los empresarios llaman visión y los historiadores llaman oportunismo, es lo que distingue a quien construye una fortuna de quien simplemente la hereda. En 1923, Emilio Azcárraga dio el primer paso hacia lo que se convertiría en su legado definitivo. Compró los derechos de distribución de aparatos de radio RCA Victor para México. La radio era entonces lo que la televisión sería décadas después. El medio de comunicación masiva que llegaba a los hogares de manera directa y personal, que creaba audiencias y que quien controlaba el medio controlaba también la forma en que esas audiencias veían el mundo. En 1930, lanzó la XCW, que se convirtió en la estación de radio más poderosa de México y eventualmente de toda América Latina. El nombre que le dieron,
La Voz de América Latina desde México no era una exageración. La XCW transmitía en frecuencias que se podían recibir desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. Era el primer medio de comunicación verdaderamente continental en español. Emilio Azcárraga Vidaurreta se casó en 1925 con Laura Milmo Hickman, hija de un irlandés llamado Patrick Milmo que se había instalado en Monterrey y era uno de los hombres más ricos del norte de México. La boda unió dos fortunas en ascenso. Su hijo, el que heredaría todo eso y lo multiplicaría, nació en 1930. Se llamaba Emilio Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo creció con privilegios que su padre no había tenido. Fue educado en los mejores colegios disponibles, viajó por Europa y Estados Unidos desde joven, y tuvo acceso desde la adolescencia a los círculos de poder que su padre había tardado décadas en conquistar. Pero la relación entre padre e hijo, según las fuentes que la describen, no era precisamente cálida. Se dice que Emilio Azcárraga Vidaurreta trataba a su hijo incluso peor que a sus empleados. Había en esa dinámica la dureza de quien construyó desde cero y desconfía de quien lo recibe todo fácil. El resultado fue un hijo que necesitaba demostrar algo, y que eligió una manera de demostrarlo que cambió la historia del entretenimiento mexicano. La televisión llegó a México en 1950. El Canal 4 fue la primera estación, creada por Rómulo O'Farrill. El Canal 5 fue el siguiente. El padre de Emilio lanzó el Canal 2 de enero de 1951. En 1955, los tres canales se fusionaron en Telesistema Mexicano bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Era el monopolio televisivo antes de que alguien lo llamara así. Cuando el padre murió en 1972, Emilio Azcárraga Milmo heredó el control de Telesistema Mexicano. Y en 1973, fusionó Telesistema con Televisión Independiente de México para crear Televisa. El nombre que eligió para la nueva empresa combinaba las palabras televisión y visa, una visa para ver el mundo, o para que el mundo viera lo que Televisa quería que viera. Pero antes de heredar la empresa de su padre, el joven Azcárraga Milmo había tomado una decisión que en su momento pareció arriesgada y que en retrospectiva fue tal vez la movida de negocios más brillante de toda la historia corporativa mexicana del siglo XX. En 1956, México había organizado el Campeonato Panamericano de Fútbol. Los partidos se transmitieron por televisión, y los ratings que generaron revelaron algo que a Emilio Azcárraga Milmo le resultó inmediatamente obvio. El fútbol era la audiencia más grande que podía existir en México, y la televisión era el vehículo perfecto para esa audiencia. La combinación de fútbol y televisión era, en sus propias palabras, una mina de oro. 3 años después, en 1959, compró el Club América. No lo compró por afición al fútbol, aunque cultivó esa afición con el tiempo. Lo compró como lo que era, un producto de contenido, un equipo de fútbol que generaba partidos que la televisión podía transmitir, un activo que producía audiencia, y la audiencia era lo que vendía publicidad, y la publicidad era lo que financiaba el imperio. En ese razonamiento en cadena, simple pero devastador en su eficacia, está el secreto del modelo de negocio que Azcárraga Milmo construyó y que durante décadas no tuvo competidor serio en México. Con el América en su poder y la televisión como plataforma, Azcárraga Milmo necesitaba un estadio. El América compartía el Estadio Olímpico Universitario con Necaxa, Atlante y Pumas. Para la televisión, compartir un estadio significaba compartir el producto. Y en el modelo de Azcárraga Milmo, el producto era propiedad exclusiva. En 1960, convocó a los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca. Eran los mismos que más tarde diseñarían el Museo Nacional de Antropología. La tarea era diseñar el estadio de fútbol más grande del mundo, capaz de albergar 100,000 espectadores y de ser transmitido por televisión con la máxima calidad posible. El fútbol tendría que verse bien en pantalla. Eso era parte del diseño. También convocó a Guillermo Cañedo de la Bárcena, directivo deportivo que había llegado de Zacatepec y que tenía conexiones en la FIFA que Azcárraga Milmo reconoció como valiosas. Cañedo sería presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y luego vicepresidente de la FIFA. La frontera entre el negocio privado y la institucionalidad deportiva nunca quedó muy clara en esa relación. El terreno que eligieron estaba en la zona de Santa Úrsula Coapa, al sur de la Ciudad de México. Era un ejido, tierra que pertenecía comunalmente a los pobladores del lugar, que fue adquirida con los procedimientos que en el México de los años 60 aplicaban cuando el poder privado y el poder gubernamental coincidían en un objetivo. Los habitantes de Santa Úrsula no fueron precisamente consultados sobre si querían que su ejido se convirtiera en el estadio de un empresario de televisión.
Y entonces comenzaron los problemas. El subsuelo de Santa Úrsula estaba lleno de roca volcánica. Era la herencia del volcán Citle, que había erupcionado siglos antes y había cubierto toda esa zona sur de la ciudad con una capa de basalto que en algunos puntos tenía varios metros de profundidad. Para preparar el terreno, hubo que dinamitar 180.000 toneladas de piedra. Solo ese proceso consumió casi todo el presupuesto inicial, que era de 95 millones de pesos. Y cuando por fin habían limpiado la roca y querían empezar a cimentar, encontraron que a 10 metros de profundidad el terreno estaba completamente inundado por mantos freáticos. No era posible bajar más. La estructura que habían planeado no podía construirse hacia abajo. Ramírez Vázquez, ante ese problema que en cualquier otro proyecto habría significado la cancelación, tomó una decisión que cambió la naturaleza misma del edificio. Si no pueden ir hacia abajo, vayan hacia arriba. El estadio se construiría sobre una superestructura de varios niveles que no estaba en los planos originales, que elevó el nivel de las tribunas varios metros sobre el terreno natural. El resultado, 50 metros de altura total, fue mucho más imponente de lo que habría sido el diseño original. El error de terreno produjo el monumento. El presupuesto inicial de 95 millones de pesos superó los 200 millones. Azcárraga mismo necesitaba financiamiento adicional de urgencia. Fue entonces cuando tuvo que hacer algo que no le gustaba: pedirle dinero a su padre. La escena que el documental de History Channel recrea es memorable. El hijo explicándole al padre su visión. El padre escéptico ante los costos que se habían disparado. Y la frase con la que el hijo logró convencerlo: el fútbol es una mina de oro. El estadio no era un gasto. Era la piedra angular de un negocio mucho más grande. Un negocio en el que el estadio producía partidos. Los partidos producían audiencia televisiva. La audiencia televisiva producía publicidad. Y la publicidad producía el dinero que pagaba todo lo demás. El padre entendió. El dinero llegó. Para cubrir la deuda restante se tomó una decisión que era revolucionaria en el contexto de negocio del fútbol latinoamericano de esa época. Se vendieron palcos y plateas por adelantado con contratos de uso de 99 años. Los precios iban de 8,000 a 115,000 pesos de la época. Empresas y familias adineradas de la Ciudad de México compraron el derecho a estar ahí durante 99 años. Estaban comprando no solo un asiento, sino una identidad social, la identidad de quienes formaban parte del lugar más importante del fútbol mexicano. El estadio fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, con un amistoso entre el América y el Torino de Italia. A la ceremonia asistieron el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Stanley Rose, presidente de la FIFA, y los directivos del América, el Atlante y el Necaxa. La deuda que quedaba todavía por pagar no se liquidaría completamente hasta 1980, 14 años después de la inauguración. El nombre del estadio no lo eligió Azcárraga. Lo eligieron los aficionados mexicanos a través de un concurso. La gente propuso el nombre que sentía que le correspondía a ese lugar: Estadio Azteca, el nombre del pueblo que había construido la ciudad más grande del continente, que había sido derrotado pero que en la memoria colectiva del México del siglo XX seguía siendo un símbolo de grandeza y de identidad. Nadie en la historia de la arquitectura deportiva mexicana ha elegido un nombre más preciso. Con el Azteca inaugurado en 1966, Azcárraga mismo tenía exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso. Desde antes de que la construcción comenzara, había identificado el objetivo que justificaba todo lo demás: conseguir que México fuera sede de la Copa del Mundo de 1970. La Copa del Mundo era la audiencia televisiva más grande que existía en el planeta. Era más grande que los Juegos Olímpicos en términos de los países que participaban y de la pasión que generaba. Y quien tenía los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en un país, tenía el producto de televisión más valioso del mundo durante un mes entero. Azcárraga mismo y Guillermo Cañedo trabajaron esa candidatura con la misma metodología que se aplica a cualquier negociación de alto nivel: identificar quién toma las decisiones, entender qué necesitan y ofrecerlo antes de que lo pidan. En el Congreso de la FIFA de 1962 en Chile, México compitió con Argentina por la sede de 1970. El Estadio Azteca, todavía en construcción, fue presentado como el argumento principal. México no solo tenía un candidato, tenía el estadio más grande del mundo a punto de terminarse. México ganó la sede. Lo que ocurrió en el Azteca durante el Mundial de 1970 superó cualquier expectativa que Azcárraga mismo pudiera haber tenido cuando tomó la decisión de construirlo. Brasil, con Pelé, Rivelino,
Tostao y Jairzinho, jugó el fútbol más bello que el deporte había visto hasta entonces. La semifinal entre Italia y Alemania Occidental terminó 4-3 después de tiempo extra y es llamada hasta hoy el partido del siglo. La final fue en el Azteca. Brasil ganó su tercera Copa del Mundo. Televisa transmitió todo, no solo para México, para el mundo. Los derechos de transmisión internacional que Azcárraga mismo había negociado convirtieron a su empresa en el distribuidor de señal más importante del campeonato para América Latina. En 1970, el Azteca no era solo el estadio más grande del continente, era el centro de transmisión de la mayor audiencia televisiva de la historia hasta ese momento. El negocio que el hijo le había explicado al padre con la frase "el fútbol es una mina de oro" había dado, en el plazo de 4 años desde la inauguración del estadio, una rentabilidad que ningún cálculo inicial podría haber predicho. En 1982, algo inesperado ocurrió en el fútbol mundial. Colombia, que había sido designada sede de la Copa del Mundo de 1986, anunció que renunciaba a organizar el torneo. El presidente colombiano Belisario Betancur hizo el anuncio en televisión el 25 de octubre de 1982. Los requisitos de la FIFA, que incluían 12 estadios de 40.000 personas y una infraestructura logística que excedía lo que Colombia podía financiar en tiempo y presupuesto, eran sencillamente imposibles de cumplir. La FIFA se encontró, por primera vez en su historia, con una Copa del Mundo sin sede con menos de 4 años de anticipación. Era una crisis institucional de primera magnitud. Según la historia que narra la Wikipedia en español sobre el Mundial de 1986, cuando Emilio Azcárraga mismo se enteró de la renuncia de Colombia en su propio canal de televisión, a través de un comentarista que sugirió que México debía retomar el torneo, tomó una decisión en cuestión de horas. México levantaría la mano, y él personalmente se encargaría de que esa mano fuera la que ganara. Lo que siguió fue una de las negociaciones más eficaces de la historia del deporte internacional. Azcárraga mismo tenía 3 argumentos que nadie más podía ofrecer. Primero, México ya había organizado un mundial exitosamente en 1970 y tenía la experiencia institucional y logística que eso implicaba. Segundo, el Estadio Azteca existía. Era el más grande del mundo y ya había probado que podía manejar la escala de un mundial. Tercero, Guillermo Cañedo, su socio y hombre de confianza, era vicepresidente de la FIFA. La frontera entre el interés privado de Azcárraga y la institución que debía seleccionar la sede era, cuando menos, porosa. En mayo de 1983, menos de 7 meses después de la renuncia colombiana, la FIFA confirmó a México como sede de 1986. Azcárraga mismo invirtió recursos propios en la preparación. Y según la fuente en inglés que describe su papel en el Mundial 1986, lo hizo con tal intensidad que llegó a exigir que el logotipo oficial de la Copa del Mundo de México 1986 se pareciera lo más posible al logotipo de Televisa. El logotipo de un mundial de fútbol diseñado para parecerse al de una empresa de televisión privada. Es probablemente el ejemplo más explícito que existe de hasta dónde llegaba la fusión entre negocio privado y el evento público en el México de Azcárraga mismo. Y entonces el destino intervino de una manera que ningún plan de negocio podía haber previsto. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México. Las pérdidas fueron catastróficas. Edificios derrumbados, miles de muertos, sectores enteros de la ciudad destruidos. Faltaban 8 meses para que comenzara la Copa del Mundo. Las dudas sobre si México podía seguir siendo sede fueron inmediatas. La FIFA envió inspectores. Las evaluaciones se realizaron con urgencia. Lo que encontraron fue que los estadios, construidos con una solidez que el terremoto puso a prueba de manera brutal, no habían sufrido daños significativos. El Azteca estaba en pie. Los estadios de provincia que debían albergar la primera fase también. México organizó la Copa del Mundo de 1986 menos de 8 meses después del peor desastre natural que había sufrido su capital en el siglo XX. Y lo organizó exitosamente. Diego Maradona convirtió el cuarto de final contra Inglaterra en el partido de fútbol más recordado de la historia del deporte, con el gol con la mano que él atribuyó a la mano de Dios y con el gol que recorrió medio campo y que se considera el mejor de la historia. La final fue en el Azteca. Argentina ganó. Maradona levantó la copa. Televisa transmitió todo. Otra vez. Emilio Azcárraga mismo adquirió el apodo del Tigre en algún punto de los años 70, y el apodo se le quedó con tanta firmeza que hoy muchas personas no saben su nombre real. Era el tipo de apodo que resume un carácter. Imprevisible,
territorial, capaz de saltar sin aviso. Su manera de dirigir Televisa era coherente con ese apodo. Era autocrático en el sentido más literal del término. Las decisiones importantes las tomaba él solo, las comunicaba con una brevedad que no admitía discusión y esperaba ejecución inmediata. Los ejecutivos que no ejecutaban no permanecían mucho tiempo en sus posiciones. Tenía una visión del público mexicano que expresó en términos tan directos que resultaban incómodos para quienes los escuchaban. En una conferencia en 1990, declaró que Televisa hacía televisión para una mayoría jodida, que era la expresión que él usaba para describir a los mexicanos de clase baja y media baja que constituían la mayor parte de la audiencia. Lo que Televisa ofrecía a esa audiencia, según su propio análisis, no era información sin entretenimiento que les permitiera olvidarse temporalmente de sus problemas. Era una descripción cínica de la función que él creía que su empresa cumplía en la sociedad mexicana. Lo que nadie podía discutirle era que el modelo funcionaba. Las telenovelas de Televisa dominaban los ratings en México y se exportaban a docenas de países. Los eventos deportivos que Televisa transmitía en exclusiva, incluyendo los partidos del América y de la selección mexicana, eran los contenidos con mayor audiencia de la televisión latinoamericana. Y el Estadio Azteca era el corazón físico de ese sistema. El lugar donde el contenido más valioso de Televisa, el fútbol, se producía en directo ante 100,000 espectadores que luego lo distribuían entre sus familias y amigos. El estadio era una fábrica de audiencia, y la audiencia era el producto que Televisa vendía a los anunciantes. En una ocasión que quedó en la memoria de quienes trabajaban en Televisa, Azcárraga mismo llegó a prohibir que la selección mexicana jugara en el Azteca. La razón era un conflicto con la Federación Mexicana de Fútbol que había llegado a un punto de quiebre. Él era el dueño del estadio, y el estadio era un activo privado. La selección nacional jugaba ahí por un acuerdo que podía revocar, y lo revocó. La selección mexicana, representación deportiva de la nación entera, fue expulsada de su estadio por un empresario privado que consideraba que ese estadio era su propiedad de manera tan completa que podía decidir quién jugaba y quién no. Ese episodio, que eventualmente se resolvió con la negociación, dice más sobre la estructura real de poder en el México de esa época que cualquier análisis político. El Azteca no era solo un estadio. Era un instrumento de poder que su dueño usaba con la misma naturalidad con que usaba cualquier otro activo de su cartera. Emilio Azcárraga Milmo murió el 16 de abril de 1997 de cáncer de páncreas a los 67 años. Llevaba más de 2 décadas al frente de Televisa y de los activos que giraban en torno a ella, incluyendo el Azteca y el América. Su hijo, Emilio Azcárraga Gallán, que había nacido en 1968 y tenía entonces 29 años, heredó el control del conglomerado. Era la tercera generación, y el mundo en el que le tocaba operar era radicalmente diferente a que su padre y su abuelo habían conocido. El Internet llegó a consumo masivo en México en los años 90. La televisión de paga comenzó a fragmentar la audiencia que Televisa había tenido de manera casi monopólica durante décadas. Azteca, la televisora del empresario Ricardo Salinas Pliego, obtuvo una segunda cadena nacional y rompió el monopolio que Televisa había disfrutado desde su fundación. Los teléfonos inteligentes y las plataformas de streaming transformaron los hábitos de consumo de contenido de manera que ningún modelo de negocio basado en la televisión abierta podía ignorar. Azcárraga Gallán tuvo que navegar todo eso mientras heredaba también las deudas y los compromisos de la estructura que sus predecesores habían construido. No lo hizo siempre con éxito. Hubo años de pérdidas, hubo reestructuraciones, hubo venta de activos. La fortuna personal de la familia, que en sus mejores momentos se estimaba en varios miles de millones de dólares, sufrió reducciones significativas. Pero el Azteca y el América sobrevivieron intactos. Más que intactos. En 2024, Azcárraga Gallán tomó una decisión que su abuelo y su padre habrían encontrado impensable en sus épocas. Escindió los activos deportivos y el estadio de Grupo Televisa para crear una nueva empresa llamada Ollamani y la llevó a la Bolsa Mexicana de Valores. El Azteca y el América cotizando en bolsa. El monopolio familiar más cerrado del entretenimiento mexicano abriendo su capital a inversionistas externos. Era un signo de los tiempos. El modelo de negocio que había funcionado durante 60 años ya no era suficiente para financiarse solo y necesitaba capital externo para la modernización que el Mundial de 2026 exigía. El anuncio de que el Estadio Azteca sería sede de partido inaugural del Mundial de 2026, el torneo compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, fue recibido en México con una mezcla de orgullo y de preocupación que resultaba familiar para cualquiera que conociera la historia del lugar. El orgullo era evidente.
Ningún otro estadio del mundo había albergado 3 inauguraciones mundiales. Era un récord que, por su naturaleza misma, solo puede existir en un lugar, y ese lugar era México. La preocupación era más específica. El Azteca, inaugurado en 1966, tenía casi 60 años. Sus instalaciones, aunque habían sido renovadas en múltiples ocasiones, acusaban el paso del tiempo de maneras que los estándares actuales de la FIFA hacían incompatibles con un torneo mundial de primera categoría. Los baños eran insuficientes, los accesos eran lentos. La experiencia del espectador moderno esperaba cosas que el diseño de los años 60 no había previsto. La solución fue una inversión de más de 2.000 millones de pesos, financiada en parte por un acuerdo con Banorte, el banco, que implicó también que el estadio cambiara temporalmente su nombre a Estadio Banorte para el periodo de patrocinio. Ese cambio de nombre generó una reacción en México que revela algo interesante sobre la relación entre la identidad nacional y los activos privados. El nombre Azteca no es solo el nombre de un estadio. Es una referencia a la civilización que construyó la ciudad, sobre la que está edificada la capital del país. Es una parte de la identidad colectiva que excede con mucho la propiedad privada de quien posee el inmueble. Cuando un banco pone su nombre en ese lugar, muchos mexicanos sienten que algo que les pertenece de manera simbólica ha sido cedido a alguien que lo está usando como publicidad. El sentimiento es comprensible. También es, en cierta medida, impreciso. El Azteca nunca fue del pueblo mexicano en ningún sentido legal. Siempre fue un activo privado de los Azcárraga. Lo que el pueblo mexicano tiene es el derecho a entrar cuando paga un boleto y el derecho a ver los partidos por televisión cuando la cadena que los transmite lo permite. Esa distinción entre lo que se siente como propio y lo que legalmente es de otra persona es uno de los temas más recurrentes en la historia del poder en México. El Estadio Azteca es, entre muchas otras cosas, el ejemplo más visible de cómo funciona el poder en México cuando el dinero privado y la imagen nacional se cruzan en un mismo punto. Una familia que empezó vendiendo zapatos construyó una radio, luego una televisora, luego compró un equipo de fútbol, luego construyó el estadio más grande del continente, luego obtuvo 2 copas del mundo para su país, luego usó esas copas para consolidar los derechos de transmisión televisiva más valiosos del mercado hispanohablante. Cada paso alimentó al siguiente. La radio necesitaba contenido, el fútbol lo producía, la televisión necesitaba audiencia, el estadio la concentraba. Las copas del mundo necesitaban un estadio capaz de recibirlas, el Azteca lo era, y las copas del mundo necesitaban una televisora capaz de transmitirlas a todo el continente, Televisa lo era. El círculo es tan perfecto que resulta difícil saber dónde empieza y dónde termina. Lo que sí es claro es que a lo largo de ese círculo, en cada punto donde el negocio privado se encontraba con el interés nacional, los Azcárraga estaban del lado correcto, no siempre por méritos propios, aunque los tuvieran. También por la capacidad de posicionarse en ese punto exacto donde el poder político necesitaba al poder económico y el poder económico necesitaba al político. El terremoto de 1985 destruyó edificios y mató personas. El Azteca quedó en pie. La Copa del Mundo de 1986 fue la forma en que México le dijo al mundo que seguía existiendo, que la tragedia no lo había quebrado. Y quien organizó esa demostración, quien garantizó los recursos y las conexiones que la hicieron posible, fue el mismo hombre que poseía el estadio que la albergó. En 2026, 60 años después de su inauguración, el mismo estadio abrirá por tercera vez las puertas a una Copa del Mundo. El vendedor de zapatos de Tampico lleva décadas muerto. Su hijo el Tigre lleva casi 30 años muerto. El nieto, Emilio Azcárraga Gallán, preside ahora una empresa que cotiza en bolsa y que necesita socios financieros para renovar el estadio que su abuelo nunca imaginó. Pero el estadio sigue siendo de los Azcárraga. Y cuando el árbitro pite el inicio del partido inaugural del Mundial de 2026, ante 100.000 personas dentro y cientos de millones frente a sus pantallas, esa señal de televisión irá, como siempre ha ido, a través de un sistema que una familia construyó en 3 generaciones a partir de un par de zapatos vendidos en las calles de Tampico. No está mal para empezar desde el principio.